Imaginen un mundo donde lo imposible se convierte en su única esperanza de vida. Un mundo donde la línea entre la supervivencia y la extinción se desdibuja y la ayuda llega de la fuente más inesperada. Hoy, nos sumergiremos en una historia que desafía toda lógica, una odisea de resiliencia y conexión entre especies que ocurrió en el lugar más mundano imaginable, un ascensor. ¿Están listos para explorar cómo un hombre, atrapado entre dos mundos, encontró su sustento en la esencia de otro? En el año 2342, la humanidad había colonizado vastas extensiones de la galaxia. La estación orbital Cronos 7 era un nexo comercial y diplomático, un crisol de especies y culturas. Alex Vance, un ingeniero de mantenimiento terrestre, se encontraba en uno de los ascensores de tránsito rápido que conectaban los sectores superiores con los niveles de servicio. Era un viaje rutinario, una tarea más en su interminable lista de reparaciones. La cabina, un diseño elegante de aleaciones translúcidas, ofrecía vistas espectaculares del espacio exterior y de las intrincadas estructuras de la estación. Alex, absorto en sus pensamientos sobre la próxima revisión del sistema de propulsión de un carguero clase Tau, no prestó atención a las fluctuaciones mínimas de energía que el sistema de la estación había estado experimentando. Estas fluctuaciones, imperceptibles para la mayoría, eran los primeros indicios de un fallo masivo inminente. La estación Cronos 7, una maravilla de la ingeniería, estaba a punto de convertirse en una trampa mortal para Alex y para un número indeterminado de sus ocupantes. El destino de Alex estaba a punto de entrelazarse de la forma más extraña e inesperada posible con el de una pasajera que compartía su viaje silencioso, una figura enigmática de otra galaxia, que cambiaría para siempre su concepto de la supervivencia. De repente, un estruendo metálico resonó por toda la cabina. Las luces parpadearon violentamente antes de apagarse por completo, sumiendo el ascensor en una oscuridad casi total, rota solo por las luces de emergencia que se encendieron con un débil resplandor rojizo. La cabina se sacudió con una violencia brutal, y Alex fue lanzado contra una de las paredes interiores. El impacto le dejó sin aliento. El ascensor se detuvo bruscamente, suspendido entre dos cubiertas, en lo que parecía ser un vacío incomprensible. La voz automatizada de la estación anunció, con una calma espeluznante, un fallo crítico en el sistema de transporte principal y la activación de protocolos de emergencia. Alex intentó comunicarse con el control de la estación, pero su comunicador personal solo emitía un estático silbido. La cabina estaba sellada herméticamente, diseñada para resistir el vacío del espacio, pero ahora se había convertido en su prisión. Con él, atrapada en la misma pesadilla, estaba una alienígena de la especie Silos, una criatura de piel iridiscente y ojos grandes y oscuros, que había estado compartiendo el ascensor en silencio. Su mirada, inicialmente de sorpresa, se tornó en una preocupación palpable. La realidad de su situación se hizo dolorosamente clara. Estaban solos, a la deriva en las profundidades de una estación espacial en crisis, con recursos limitados y un futuro incierto. Los primeros días fueron un torbellino de intentos fallidos de rescate y una creciente desesperación. Alex, entrenado en protocolos de emergencia, racionó cuidadosamente las pocas provisiones que llevaba consigo, una barra energética, una botella de agua y un pequeño botiquín. La alienígena, cuyo nombre descubrió era Lyra, parecía tener una resistencia física asombrosa. Observó cómo Lyra apenas mostraba signos de hambre o sed, una característica que atribuyó a su fisiología. Alienígena. Intentó comunicarse con ella, utilizando un traductor universal que, afortunadamente, aún funcionaba. Lyra le explicó que su especie, los Silos, se alimentaba de la energía ambiental en gran medida, pero que en situaciones de estrés o ayuno prolongado, entraban en un estado de hibernación metabólica. Sin embargo, Alex no tenía ese lujo. Su energía se agotaba rápidamente, y la comida que llevaba consigo era insuficiente para mantenerlo vivo durante mucho tiempo. La incomprensión inicial entre ellos comenzó a dar paso a una necesidad mutua de cooperación. Alex ofrecía sus conocimientos técnicos sobre el ascensor, aunque fueran inútiles en su estado actual, y Lyra ofrecía una calma y una perspectiva alienígena que, de alguna manera, lo mantenían anclado a la realidad. A medida que pasaban los días y las semanas, el hambre y la sed de Alex se volvieron insoportables. Su cuerpo, acostumbrado a una dieta regular, comenzó a fallar. La deshidratación y la malnutrición lo estaban llevando al límite de su resistencia. Lyra, que había estado observándolo con una mezcla de curiosidad y creciente preocupación, notó su declive.
La comunicación entre ellos, antes limitada a la información esencial, se profundizó a medida que compartían sus miedos y esperanzas. Lyra, percibiendo la inminente fatalidad de Alex, tomó una decisión radical. En su cultura, la ayuda mutua era un pilar fundamental, incluso si eso significaba un sacrificio personal. Con una mezcla de determinación y compasión, Lyra reveló una característica biológica de su especie que Alex jamás hubiera imaginado. Su cuerpo, bajo ciertas circunstancias de estrés o necesidad extrema, podía producir una sustancia nutritiva similar a la leche materna de los mamíferos terrestres. Esta secreción, aunque no era su principal fuente de alimento, era un poderoso elixir vital capaz de sostener la vida. La idea era, para Alex, impensable, casi grotesca, pero la desesperación a menudo obliga a reconsiderar lo impensable. La revelación de Lyra planteó a Alex un dilema ético y existencial. ¿Podría un humano cruzar esa línea biológica, aceptar el sustento de una especie tan diferente, para sobrevivir? El orgullo, la repulsión instintiva y el miedo se batieron en su mente con el primal instinto de con el paso de los días, Alex comenzó a adaptarse a su nueva y extraña dieta. La leche de Lyra no solo le proporcionaba nutrientes esenciales, sino que también parecía contener propiedades que autoconservación. La alternativa era la muerte segura. Observando la sinceridad en los ojos de Lyra, la genuina oferta de ayuda, Alex tomó la decisión más difícil de su vida. Con un nudo en el estómago y una vergüenza que lo quemaba, aceptó. Lyra, con una delicadeza sorprendente, le ofreció el primer sorbo de su leche. Era un líquido translúcido, con un sabor ligeramente dulce y terroso, a diferencia de cualquier cosa que Alex hubiera probado. Al principio, su cuerpo reaccionó con náuseas, un reflejo de su mente intentando rechazar lo antinatural. Pero a medida que el líquido descendía por su garganta, Alex sintió una oleada de energía, un calor que se extendía por sus extremidades. Era la primera vez en semanas que sentía una verdadera vitalidad. El sustento alienígena estaba funcionando, ofreciéndole una improbable segunda oportunidad. Con el paso de los días, Alex comenzó a adaptarse a su nueva y extraña dieta. La leche de Lyra no solo le proporcionaba nutrientes esenciales, sino que también parecía contener propiedades que fortalecían su sistema inmunológico y aceleraban la recuperación de su cuerpo. La relación entre Alex y Lyra se transformó. La inicial barrera de especies se disolvió bajo el peso de su mutua dependencia y el acto de generosidad de Lyra. Alex aprendió sobre la cultura Silos, sus costumbres, su historia, sus complejas estructuras sociales y su profunda conexión con la naturaleza cósmica. Lyra, a su vez, se fascinó con las peculiaridades de la biología humana, la resiliencia de su espíritu y su inquebrantable deseo de supervivencia. Las conversaciones, antes un medio para pasar el tiempo, se convirtieron en un intercambio profundo de ideas y perspectivas. Descubrieron similitudes en sus sueños y aspiraciones, a pesar de sus vastas diferencias. El ascensor, su prisión, se transformó en un crisol de entendimiento, un laboratorio de interconexión donde la supervivencia forzó una nueva forma de empatía. A medida que el tiempo se estiraba en la oscuridad del ascensor, la dependencia de Alex en Lyra se hizo más profunda, pero también lo hizo su aprecio y respeto por ella. Ya no veía a Lyra solo como una alienígena que le proporcionaba sustento, sino como una compañera, una amiga, una fuente de fuerza. Compartían historias, risas y silencios cómodos. Lyra le enseñó a Alex sobre la meditación Silos, una técnica para conservar energía y mantener la claridad mental en situaciones extremas. Alex, a su vez, le habló de la Tierra, de sus océanos, sus montañas y la complejidad de las emociones humanas. Desarrollaron un lenguaje propio, una combinación de gestos, miradas y palabras sencillas que trascendían las limitaciones del traductor universal. La intimidad forzada por el encierro y la lucha por la supervivencia había forjado un lazo irrompible entre ellos. Era una conexión que desafiaba las expectativas, una prueba de que la compasión y la interdependencia podían florecer incluso en las circunstancias más extraordinarias, cruzando barreras biológicas y culturales aparentemente insuperables, pero la supervivencia no era solo una cuestión física. El confinamiento prolongado en el ascensor comenzó a pasar factura a la salud mental de Alex. La claustrofobia, la incertidumbre y la soledad, a pesar de la compañía de Lyra, amenazaban con derrumbar su espíritu. Lyra, con su aguda percepción, notó el declive de Alex y se convirtió en su ancla emocional. Lo animaba a recordar su hogar, a visualizar su futuro, a mantener la fe.
Las conversaciones se llenaron de planes, de lo que harían cuando fueran rescatados, de los lugares que visitarían y las experiencias que compartirían. Crearon un calendario imaginario, marcando los días con la esperanza de que cada amanecer los acercaba al rescate. Los recursos que Lyra podía proporcionar eran suficientes para mantenerlo vivo, pero la vida era más que solo nutrición. Era la esperanza, la conexión y la promesa de un futuro. Los ruidos ocasionales de la estación, los débiles temblores, se convirtieron en señales ambiguas, eran ruidos de rescate o de un colapso inminente. La delgada línea entre la paranoia y la esperanza se volvió cada vez más borrosa, justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse en la penumbra del ascensor, un nuevo estruendo, esta vez diferente, más potente, resonó por la cabina. Las luces parpadearon, no con el rojo tenue de la emergencia, sino con un blanco brillante y cálido. La cabina vibró y, con un chirrido metálico, comenzó a moverse lentamente, descendiendo y luego ascendiendo. El sistema de rescate había sido activado. Las compuertas se abrieron con un siseo, revelando una luz cegadora y las figuras borrosas de un equipo de rescate. Alex, débil pero eufórico, fue sacado del ascensor y atendido por paramédicos. Los médicos estaban asombrados por su supervivencia, especialmente por el inusual método de nutrición que había empleado. La historia de Alex y Lyra se extendió rápidamente por la estación. Lyra, observando el caos y la prisa, se despidió de Alex con una mirada, un gesto de mano que solo ellos entendían. Antes de que Alex pudiera recuperarse por completo y buscarla, Lyra desapareció entre la multitud de alienígenas y humanos. Dejando a Alex con una mezcla de gratitud, tristeza y una profunda sensación de pérdida, Alex se recuperó por completo, pero la experiencia en el ascensor lo cambió para siempre. La historia de su supervivencia se convirtió en una leyenda en la estación Cronos 7, un testimonio de la adaptabilidad humana y la inesperada capacidad de conexión interespecies. Alex, ahora un defensor de la cooperación entre diferentes formas de vida, dedicó su vida a promover el entendimiento galáctico. Nunca volvió a ver a Lyra, pero la esencia de su conexión perduró. La leche de Lyra no solo le había salvado la vida, sino que le había abierto los ojos a una comprensión más profunda de la vida, la compasión y la interdependencia. La experiencia de Alex se convirtió en un símbolo de cómo, incluso en las circunstancias más desesperadas, la amistad y el sacrificio pueden trascender las barreras más grandes. Su historia nos recuerda que la verdadera supervivencia no es solo física, sino también una cuestión de espíritu, de conexión y de la voluntad de aceptar lo desconocido cuando la vida misma está en juego. Y así, el ingeniero Alex Vance, el hombre que sobrevivió con leche de alienígena, dejó un legado que resonaría a través de las estrellas, un testimonio de una improbable amistad forjada en la oscuridad de un ascensor espacial.